La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del lujoso automóvil mientras Nicolás conducía por las calles grises de la ciudad. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y cerrar negocios que cambiaban destinos, ahora temblaban ligeramente sobre el volante de cuero. No era el clima lo que lo ponía nervioso, sino el lugar al que se dirigía, el asilo donde su madre pasaba sus últimos días. Nicolás era un hombre de presencia imponente, con rasgos marcados que reflejaban determinación y éxito. Su traje impecable y su reloj de oro contrastaban con la modestia del vecindario por el que transitaba. Había construido un imperio desde cero, transformando una pequeña empresa de importaciones en un conglomerado que dominaba el mercado. Pero todo ese poder no podía detener el paso del tiempo, ni curar la enfermedad que consumía a Elena, la mujer que lo había criado sola después de que su padre los abandonara. El asilo San Rafael se erguía ante él, como un edificio antiguo pero digno, con paredes pintadas de un amarillo descolorido y jardines que intentaban alegrar la atmósfera melancólica del lugar. Nicolás aparcó su vehículo y permaneció unos segundos inmóvil, respirando profundamente. Cada visita era más difícil que la anterior. Ver a Elena deteriorarse poco a poco era un recordatorio cruel de que había cosas que su dinero no podía comprar. Al entrar, el olor a desinfectante y medicamentos invadió sus sentidos. La recepcionista lo reconoció inmediatamente y le sonrió con compasión. Nicolás caminó por el pasillo familiar, sus zapatos resonando contra el suelo de linóleo desgastado. Algunas puertas estaban abiertas, revelando habitaciones donde ancianos pasaban sus días entre recuerdos y soledad. La habitación de Elena estaba al final del corredor. Antes de entrar, Nicolás se detuvo al escuchar voces del interior. Una de ellas era inconfundible, la voz débil pero cálida de su madre. La otra voz era desconocida, femenina, hablando con una dulzura que hizo que algo en su pecho se apretara. Abrió la puerta lentamente y la escena ante él lo dejó paralizado. Junto a la cama de Elena había una mujer joven, vestida con el uniforme simple de las empleadas de limpieza del asilo. Sostenía la mano arrugada de Elena entre las suyas mientras le hablaba con ternura. Pero lo que heló la sangre de Nicolás fueron las palabras que escuchó salir de los labios de aquella desconocida. «Tranquila, mamá. Estoy aquí contigo. No te voy a dejar sola». El mundo pareció detenerse. Nicolás sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. Aquella mujer, aquella extraña, estaba llamando mamá a Elena, su madre, su única familia. Diana, la empleada de limpieza, levantó la vista al sentir la presencia de alguien en la puerta. Sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron con la mirada furiosa de Nicolás. Era una mujer de rasgos delicados, con el cabello oscuro recogido en una simple coleta y manos enrojecidas por el trabajo constante. A pesar de la modestia de su apariencia, había algo en ella que irradiaba dignidad y calidez. «¿Quién es usted?». La voz de Nicolás cortó el aire como un látigo. «¿Qué está haciendo aquí?». Diana se puso de pie rápidamente, soltando la mano de Elena con cuidado. Sus mejillas se tiñeron de rojo, pero mantuvo la compostura. «Trabajo aquí, señor. Soy empleada de limpieza y...». «Eso no responde mi pregunta». Nicolás entró en la habitación, su presencia llenando el espacio. «¿Por qué le está diciendo mamá a mi madre?». El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Elena, que había permanecido quieta en su cama, abrió los ojos lentamente. Su mirada, aunque nublada por la enfermedad, se posó en Nicolás con una expresión indescifrable. «Nicolás», susurró Elena con voz débil. «Hijo». «Mamá, no te esfuerces». Nicolás se acercó a la cama, ignorando deliberadamente a Diana. Tomó la mano de Elena, sintiendo lo frágiles que se habían vuelto sus huesos. «Estoy aquí ahora. Esta persona se va a ir». «No». Elena apretó débilmente la mano de su hijo. «Nicolás, necesito que escuches». Pero él no estaba dispuesto a escuchar. Se giró hacia Diana con ojos llameantes. «No sé qué clase de estafa está intentando hacer, pero le advierto que no es ninguna estafa». La voz de Diana, aunque suave, tenía una firmeza que lo sorprendió. «Y no le estoy mintiendo a la señora Elena. Ella
Ella es mi madre también. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Nicolás soltó una risa seca, incrédula. Eso es imposible. Mi madre nunca tuvo otra hija. Yo lo sabría. Lo sabrías. Diana dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Estás seguro de que lo sabrías todo sobre tu madre? Elena intentó hablar nuevamente, pero una tos violenta la sacudió. Nicolás inmediatamente se inclinó sobre ella, ajustando sus almohadas y alcanzándole un vaso de agua. Diana también se acercó del otro lado de la cama, con movimientos que revelaban una familiaridad íntima con los cuidados de Elena. «He estado cuidándola durante meses», dijo Diana en voz baja mientras ayudaba a Elena a beber. «Todas las noches, después de mi turno, le leo, le hablo, me aseguro de que esté cómoda. Y espera que le agradezca». Nicolás escupió las palabras. «Probablemente está buscando dinero. Debe haber visto mi nombre en los registros. Investigó quién soy y... no sé quién eres». Diana lo interrumpió mirándolo directamente. Hasta este momento, ni siquiera sabía que Elena tenía un hijo. Ella nunca habló de ti. Esa afirmación fue como una puñalada. Nicolás sintió una mezcla de rabia y dolor revolverse en su estómago. «Eso es mentira. Mi madre y yo... ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarla?», Diana preguntó, su voz cargada de acusación contenida. «La enfermera me dijo que hace semanas que no apareces». «Por aquí». Nicolás apretó la mandíbula. Era verdad. Los negocios, las reuniones, los viajes... Siempre había una excusa para posponer las visitas. Pero eso no le daba derecho a esta desconocida a juzgarlo. «Mi relación con mi madre no es asunto suyo». «No, no lo es». Diana volvió a tomar la mano de Elena. «Pero su bienestar sí lo es. Alguien tiene que estar aquí para ella». Elena, quien había estado escuchando el intercambio con creciente angustia, finalmente encontró la fuerza para hablar. «Basta, los dos. Por favor». Su voz era apenas un susurro, pero cargaba un peso que hizo que ambos se detuvieran. «Diana, hija, sal un momento. Necesito hablar con Nicolás. A solas». Diana vaciló, claramente reacia a dejar a Elena en medio de la tensión, pero la anciana le apretó la mano suavemente. «Ve, mi niña. Todo va a estar bien. Confía en mí». Con una última mirada de advertencia hacia Nicolás, Diana salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Tras ella, el silencio que quedó fue tan pesado que Nicolás podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Nicolás se sentó en la silla junto a la cama, tomando ambas manos de Elena entre las suyas. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué te llama mamá?». Elena cerró los ojos, y Nicolás pudo ver lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Hijo mío, hay tanto que no sabes, tanto que nunca te conté. Entonces, cuéntamelo ahora». Nicolás sintió un nudo de miedo formándose en su garganta. «Por favor, mamá, necesito entender». Elena tomó aire con dificultad. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «Cuando tu padre nos dejó, yo estaba destrozada. Tú eras tan pequeño, tan inocente. Traté de ser fuerte por ti, de darte todo lo que necesitabas, pero había algo, alguien, que no pude». Una tos interrumpió sus palabras. Nicolás esperó pacientemente, su corazón latiendo con fuerza. «Antes de conocer a tu padre, yo tuve otra hija». Elena abrió los ojos mirando directamente a su hijo. «Diana, ella es tu hermana mayor». El mundo de Nicolás se tambaleó. Buscó palabras, pero ninguna vino. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser verdad. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Dónde estuvo todos estos años? Era muy joven cuando nací, Diana. Demasiado joven, demasiado pobre, demasiado asustada. Las lágrimas fluían libremente ahora por el rostro de Elena. Su padre me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Yo no tenía familia, no tenía recursos. Cuando ella nació, apenas podía alimentarme a mí misma, mucho menos a un bebé. Nicolás sentía como si estuviera escuchando la historia de otra persona. Esto no podía ser su madre hablando. Durante meses traté de mantenerla conmigo, pero cada día era más difícil. Ella lloraba de hambre y yo no tenía nada que darle. Vivíamos en un cuarto miserable, pasando frío, sin futuro. Elena sollozó.
Entonces conocí a una familia, gente buena que no podía tener hijos. Me suplicaron que les dejara adoptar a Diana, que le dieran una vida mejor de la que yo podía ofrecerle. ¿Y simplemente la entregaste? La voz de Nicolás salió más dura de lo que pretendía. Creí que estaba haciendo lo correcto. Elena gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Ella tendría comida, ropa, educación, todo lo que yo no podía darle. Me rompió el corazón, pero pensé que era mejor para ella. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está aquí ahora trabajando como empleada de limpieza? Elena cerró los ojos de nuevo, el peso de la culpa visible en cada línea de su rostro. La familia que la adoptó murieron en un accidente cuando Diana era adolescente. Ella quedó sola, sin nadie. Pasó por casas de acogida, trabajó desde muy joven para sobrevivir. Nunca tuvo la vida que yo había soñado para ella. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. ¿Y cómo te encontró? ¿Cómo sabe que eres su madre? Ella me buscó durante años. Cuando finalmente me encontró aquí en el asilo, yo le conté toda la verdad. Le supliqué su perdón, aunque sabía que no lo merecía. Elena abrió los ojos, mirando a su hijo con desesperación. Y ella, mi niña hermosa, ella me perdonó. Viene a verme todos los días, me cuida como yo debí cuidarla a ella. Nicolás se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su mente era un torbellino. Todo lo que creía saber sobre su madre, sobre su familia, sobre sí mismo, todo era una mentira. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Todos estos años tenía miedo, Elena admitió. Miedo de que me odiaras por lo que hice, miedo de que pensaras menos de mí. Y luego el tiempo pasó y pareció demasiado tarde para decir la verdad. Así que me dejaste vivir en la ignorancia. Me dejaste creer que era tu único hijo. Lo lamento, Nicolás. Lo lamento tanto. Nicolás se giró, mirando a su madre con una mezcla de emociones que no podía desenredar. Rabia, traición, confusión, pero también, en algún lugar profundo, comprensión del peso del error que ella había cargado sola durante tanto tiempo. Necesito pensar. Caminó hacia la puerta. Esto es demasiado. Nicolás, por favor. Elena extendió una mano temblorosa. No te vayas enojado. No sé cuánto tiempo más. Pero él ya había salido, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, Diana estaba recostada contra la pared, sus brazos cruzados sobre su pecho. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Cuando vio a Nicolás se enderezó. ¿Ahora lo sabes?, preguntó, su voz apenas audible. Nicolás la miró realmente por primera vez. Ahora que sabía la verdad, podía ver las similitudes. Los mismos ojos oscuros de Elena, la misma forma de la nariz. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Es verdad? ¿Todo lo que ella dijo? Diana asintió lentamente. ¿Por qué no dijiste nada cuando entré? Porque no era mi historia para contar. Diana se limpió los ojos con el dorso de la mano. Elena necesitaba ser quien te lo dijera. Se lo debía. A ambos. Nicolás pasó una mano por su cabello, sintiéndose repentinamente exhausto. No sé qué se supone que deba hacer con esta información. No tienes que hacer nada. Diana dio un paso hacia él. No estoy aquí buscando nada de ti, si eso es lo que te preocupa. No sabía que existías hasta hoy. Solo quiero estar cerca de mi madre el tiempo que le queda. Había una honestidad en sus palabras que era imposible ignorar. Nicolás se encontró creyéndole a pesar de todo. ¿Cuánto tiempo has estado viniendo aquí? Desde que la encontré. Ha pasado tiempo ya. Diana miró hacia la puerta de la habitación. Al principio venía solo para verla, para entender quién era. Pero luego me di cuenta de lo sola que estaba. Las enfermeras son amables, pero están ocupadas. Nadie venía a visitarla, nadie... Yo venía. Nicolás interrumpió defensivamente. Venías. Diana lo corrigió suavemente. Pero no últimamente. Elena me lo contó. Dijo que estabas muy ocupado con tu trabajo, que no debía molestarte. Ella nunca es una molestia. Nicolás protestó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Entonces, demuéstralo. La simple declaración lo golpeó como un puñetazo. Diana tenía razón. ¿De qué servían todas sus visitas anteriores si ahora,
Cuando su madre más lo necesitaba, él había desaparecido. Un sonido proveniente de la habitación de Elena hizo que ambos se giraran. Era una alarma, aguda y persistente. Sin pensarlo, Nicolás y Diana corrieron de vuelta a la habitación. Elena estaba en la cama, su cuerpo sacudiéndose por una tos violenta. Sus labios tenían un tinte azulado y sus ojos estaban cerrados con fuerza. ¡Enfermera!, Diana gritó mientras corría al lado de Elena, sosteniéndola gentilmente. «Necesitamos ayuda aquí». Nicolás se quedó paralizado por un momento, el miedo apoderándose de él, pero luego se movió, presionando el botón de emergencia junto a la cama, mientras Diana hablaba suavemente a Elena, tratando de calmarla. «Está bien, mamá. Estamos aquí. Respira. Solo respira». Las enfermeras irrumpieron en la habitación, empujando a Nicolás y Diana hacia atrás, mientras rodeaban la cama de Elena. Un médico llegó momentos después, dando órdenes rápidas mientras revisaba a la paciente. Nicolás y Diana se encontraron lado a lado en una esquina de la habitación, observando impotentes, mientras el equipo médico trabajaba en Elena. Instintivamente, sin siquiera darse cuenta, Diana buscó la mano de Nicolás. Él la tomó, apretándola con fuerza, ambos unidos en su miedo por la mujer que yacía en esa cama. Después de lo que pareció una eternidad, la respiración de Elena se estabilizó. El médico se giró hacia ellos, su expresión seria. «Está estable por ahora, pero necesita descansar. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos. Si hay cosas que necesiten decirle, no esperen demasiado». Las palabras eran un golpe brutal a la realidad. Nicolás sintió sus piernas flaquear. Diana, notando su debilidad, lo guió hacia una silla. «Siéntate. Respira profundo». Él obedeció, su mente luchando por procesar todo lo que había sucedido. En el espacio de una hora, su mundo entero había sido volcado. Diana se arrodilló frente a él, mirándolo con ojos llenos de una comprensión que no esperaba encontrar en una extraña... No una extraña. Su hermana. «Sé que esto es mucho para asimilar», dijo suavemente. «Créeme, cuando yo descubrí la verdad, sentí lo mismo. Rabia, confusión, traición, todo al mismo tiempo». «¿Cómo lo superaste?», Nicolás preguntó, su voz ronca. «No lo superé. Aprendí a vivir con ello». Diana se sentó en el suelo apoyando su espalda contra la pared. Elena cometió un error terrible que la persiguió toda su vida, pero también es humana. Y después de escuchar su historia completa, después de Neitsu, ver el dolor en sus ojos cada vez que habla de mí, no pude seguir odiándola. «¿No estás enojada por todo lo que perdiste?» «Estoy furiosa», Diana admitió, sorprendiéndolo con su honestidad. «Cada día me despierto y pienso en cómo pudo haber sido mi vida si ella no me hubiera entregado. Pero también pienso en quién soy ahora, en las experiencias que tuve, en la fuerza que desarrollé por tener que valerme por mí misma. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir qué hacer con el presente». Nicolás la miró con nuevo respeto. Había algo increíblemente fuerte en esta mujer que había sido arrojada a la vida sin red de seguridad y aún así había encontrado la manera de perdonar. «No sé si puedo hacer lo mismo», confesó. «No sé si puedo simplemente aceptar esto. No tienes que hacerlo ahora mismo». Diana se levantó, sacudiendo el polvo de su uniforme. «Pero Elena no tiene mucho tiempo. Lo que decidas hacer con esta información, hazlo pronto, por su bien y por el tuyo». Con eso, Diana salió de la habitación, dejando a Nicolás solo con sus pensamientos y la figura dormida de su madre en la cama del hospital. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Nicolás. Después de aquella tarde devastadora en el asilo, se había ido a su penthouse en el centro de la ciudad, rodeándose del lujo y la comodidad que había construido con tanto esfuerzo. Pero nada de eso le traía paz. Las paredes de mármol, los muebles de diseñador, las vistas panorámicas de la ciudad, todo le parecía vacío y sin sentido. No podía dejar de pensar en Diana, en cómo había sostenido la mano de Elena con tanta ternura, en cómo había corrido a ayudarla sin dudar cuando la alarma sonó, en sus palabras sobre perdón y aceptación, y sobre todo no podía dejar de pensar en que tenía una hermana que había vivido toda su vida sin saber que él existía,
mientras él disfrutaba de los privilegios que su madre había podido darle solo porque Diana no estaba. La culpa lo carcomía. No era culpa suya, racionalmente lo sabía. Él no había tomado la decisión que Elena hizo todos aquellos años atrás, pero de alguna manera se sentía responsable. Había vivido la vida que Diana debió tener. Había tenido el amor de una madre que ella nunca conoció. Su asistente había notado el cambio en él. Las reuniones que antes lo llenaban de energía, ahora le parecían tediosas. Los contratos millonarios ya no le causaban emoción. Su mente siempre vagaba de regreso al asilo, a la habitación donde su madre luchaba por cada aliento, donde una hermana que no conocía pasaba sus noches cuidándola. Pasaron varios días antes de que Nicolás reuniera el coraje para volver. Cuando finalmente lo hizo, era tarde en la noche. Sabía que Diana estaría allí. Según las enfermeras con las que había hablado discretamente, ella venía todas las noches después de su turno, quedándose hasta que la echaban cuando el asilo cerraba las visitas. Al llegar al pasillo, vio luz filtrándose por debajo de la puerta de la habitación de Elena. Tocó suavemente antes de entrar. Diana estaba sentada en la misma silla donde él había estado días atrás. Tenía un libro en las manos y le leía en voz baja a Elena, quien parecía estar dormida. Al escuchar la puerta, Diana levantó la vista. La sorpresa cruzó su rostro, seguida rápidamente por algo que podría haber sido alivio. «¿Viniste?», dijo simplemente, marcando la página del libro antes de cerrarlo. «Sí». Nicolás entró en la habitación sintiéndose extrañamente fuera de lugar. «¿Cómo está?» «Estable. Más cansada cada día, pero estable». Diana se levantó estirando su espalda dolorida. «Las enfermeras dicen que pregunta por ti». La culpa se intensificó en el pecho de Nicolás. «He estado procesando todo». «Lo sé». Diana no había rastro de juicio en su voz, solo comprensión. «Es mucho para asimilar. Créeme, lo entiendo». Un silencio incómodo llenó la habitación. Nicolás se acercó a la cama, mirando el rostro dormido de su madre. Parecía más frágil de lo que recordaba, como si cada día le robara un poco más de vida. «El libro que estabas leyendo». Nicolás rompió el silencio. «¿Qué es?». Diana levantó el libro para que él pudiera ver la portada. «Poesía. A Elena le encanta. Dice que las palabras hermosas hacen que el dolor sea más fácil de soportar». No sabía que le gustaba la poesía. Hay mucho que no sabemos el uno del otro. Diana dejó el libro en la mesita de noche. «Pero tenemos tiempo para aprender, si quieres, claro». Nicolás la miró directamente por primera vez desde que había entrado. Realmente la miró. Vio más allá del uniforme desgastado y las manos ásperas del trabajo manual. Vio a una mujer que había sobrevivido a pérdidas que él no podía imaginar, que había sido abandonada por la vida una y otra vez, y aún así había encontrado la capacidad de perdonar. «Quiero saber», dijo finalmente. «Quiero saber sobre ti, sobre tu vida, sobre todo». Diana lo observó durante un largo momento, como si evaluara su sinceridad. Luego asintió lentamente y se sentó de nuevo en la silla, indicándole que tomara la otra al lado de la cama. «¿Qué quieres saber?» «Todo, desde el principio». Y así en aquella habitación débilmente iluminada, con el sonido constante de los monitores como fondo, Diana le contó su historia. Le habló de la pareja que la adoptó, gente humilde pero amorosa, que le dio todo lo que pudieron. Le habló de cómo su mundo se derrumbó cuando ellos murieron, de cómo a pesar de todo su amor, nunca habían hecho los trámites legales apropiados, dejándola sin nada cuando partieron. «Tenía 15 años», dijo Diana, su voz temblando ligeramente al recordar. «Los servicios sociales vinieron y me llevaron. Intentaron encontrar familia, pero no había nadie. Mis padres adoptivos eran hijos únicos. Sus propios padres ya habían fallecido. Yo estaba completamente sola en el mundo». Nicolás escuchaba en silencio, su corazón comprimiéndose con cada palabra. «Pasé por varias casas de acogida. Algunas eran decentes, otras». Diana se estremeció. «Otras no tanto. Aprendí rápido a no confiar, a no esperar nada de nadie. El día que cumplí 18 me fui. Conseguí trabajo donde pude. Limpieza, mesera, cualquier cosa que pagara el alquiler». «¿Y cómo encontraste a Elena?». Diana sonrió tristemente. «Mis padres adoptivos, antes de 1900 morir, me habían contado que fui adoptada.
No sabían mucho, solo que mi madre biológica era muy joven y no podía cuidarme. Me dieron el poco papeleo que tenían. Durante años guardé esos documentos sin hacer nada con ellos. Estaba enojada, ¿sabes? Enojada con la mujer que me había entregado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El tiempo, la soledad, la necesidad de entender de dónde venía. Diana miró hacia Elena. Contraté a alguien para que me ayudara a buscar. No tenía mucho dinero, así que tomó tiempo, pero eventualmente la encontraron. Y cuando supe que estaba aquí en un asilo, enferma y sola, toda la rabia que había sentido simplemente se desvaneció. Así de simple. No fue simple en absoluto. Diana se limpió una lágrima que había comenzado a deslizarse por su mejilla. Vine aquí preparada para gritarle, para preguntarle cómo pudo abandonarme, pero cuando la vi, tan pequeña, tan frágil en esa cama enorme, cuando me contó su historia con lágrimas rodando por sus mejillas, pidiéndome perdón una y otra vez, me di cuenta de que ella también era una víctima de las circunstancias, de la pobreza, del miedo. Nicolás sintió sus propios ojos humedecerse. Toda su vida había visto a Elena como una figura fuerte e inquebrantable, la madre soltera que había trabajado 2 empleos para asegurarse de que él tuviera todo lo que necesitaba. Nunca se había detenido a pensar en cuánto había tenido que sacrificar, en cuánto dolor había cargado en silencio. Lamento no haber estado aquí, dijo en voz baja. Lamento haberte dejado sola con todo esto. Diana lo miró con sorpresa. No tienes que disculparte conmigo. Sí, tengo que hacerlo. Nicolás se inclinó hacia adelante, sus codos sobre sus rodillas. Tú has estado aquí noche tras noche, cuidando de ella. Yo tengo todo el dinero del mundo, todos los recursos, ¿y qué he hecho? Pagar por su habitación y después desaparecer, diciendo que estoy demasiado ocupado. Cada quien lidia con el dolor a su manera. ¿No estás enojada conmigo? ¿Ni siquiera un poco? Diana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Honestamente, al principio sí lo estaba. Cuando las enfermeras me contaron sobre ti, sobre tu éxito, tu dinero, y luego veía a Elena aquí, en este lugar que huele a enfermedad y muerte, sí, estaba enojada. Me preguntaba cómo podías dejarla aquí. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el dolor nos hace hacer cosas extrañas. Tú te alejaste porque verla así te duele demasiado. Yo me acerqué porque necesitaba llenar el vacío que había en mi vida. Ninguna de las 2 reacciones es correcta o incorrecta. Simplemente son. Su sabiduría lo sorprendió. Aquí estaba una mujer que había tenido tan poco en la vida, y aún así parecía entender tanto sobre la naturaleza humana. ¿Qué haces cuando no estás aquí o trabajando? Nicolás preguntó, genuinamente curioso sobre la vida de esta hermana que acababa de descubrir. No mucho, honestamente. Diana se encogió de hombros. Vivo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Leo mucho. Los libros me mantuvieron cuerda durante los años difíciles. Me gusta caminar por el parque los domingos cuando tengo el día libre. ¿Tienes alguien especial en tu vida? Diana sonrió con tristeza. No, aprendí a ser autosuficiente. Es más fácil así. No puedes ser decepcionada si no esperas nada de nadie. Esa es una manera solitaria de vivir. Lo dice el hombre que construyó un imperio, pero viene solo a visitar a su madre moribunda. No había malicia en sus palabras, solo una observación honesta. Nicolás no pudo evitar reírse, aunque fue una risa amarga. Tienes razón. Somos un par, ¿no? Más de lo que pensabas. Elena se movió en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. Por un momento pareció desorientada, pero luego su mirada se enfocó en las 2 figuras sentadas a su lado. Una expresión de asombro y alegría cruzó su rostro. «Mis hijos», susurró, su voz ronca por la falta de uso. Los 2, juntos, Nicolás y Diana, intercambiaron una mirada antes de acercarse más a la cama, cada uno tomando una de las manos de Elena. «Estamos aquí, mamá», Diana dijo suavemente. Pensé que estaba soñando». Elena miró entre ambos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Los 2, juntos. Es más de lo que me atreví a esperar. Hemos estado hablando, Nicolás explicó, sorprendiéndose a sí mismo, con cuánto había cambiado su tono desde la última vez que estuvo en esa habitación. Conociéndonos. ¿Y? Elena preguntó temerosa, como si esperara malas noticias. «Y estamos bien, mamá».
Diana apretó la mano de la anciana. Todo va a estar bien. Elena sollozó, esta vez de alivio. Gracias, gracias a Dios. He orado tanto, tanto tiempo. Nicolás sintió un nudo en su garganta. Ver a su madre tan emocionada, tan aliviada de que él y Diana estuvieran juntos, le hizo darse cuenta de cuánto peso había estado cargando ella sola. Mamá, comenzó Nicolás eligiendo sus palabras cuidadosamente, lamento no haber estado aquí más, lamento haberte dejado sola. No, hijo, tú tienes tu vida, tu trabajo importante. No hay nada más importante que tú. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero Nicolás se dio cuenta de que eran verdad. He estado usando el trabajo como excusa, como una manera de no enfrentar lo que está pasando. Pero se acabó. A partir de ahora voy a estar aquí, tanto como puedas soportarme. Elena lloró más fuerte, apretando las manos de ambos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Hay algo más que necesito decirles. Elena dijo después de un momento, su voz ganando urgencia. Algo importante. Mamá, deberías descansar. Diana comenzó, pero Elena sacudió la cabeza. No, no hay tiempo. Necesito decir esto ahora, mientras estoy lúcida, mientras los tengo a ambos aquí. Nicolás y Diana intercambiaron miradas preocupadas, pero asintieron, dándole espacio para hablar. Cuando Diana era bebé, antes de entregarla, le di algo. Un collar. Era lo único de valor que tenía. Un regalo de mi propia madre antes de morir. Pensé que algún día Diana podría venderlo si necesitaba dinero o guardarlo como un vínculo conmigo. Diana se llevó una mano al pecho, donde bajo su uniforme colgaba una delicada cadena que Nicolás no había notado antes. Lo tengo, Diana susurró sacando el collar. Era una simple cadena de oro con un pequeño medallón en forma de corazón. Y para ti, Nicolás, Elena se giró hacia su hijo. Cuando tu padre nos dejó, lo único que me dejó fue un anillo, su anillo de bodas. Lo guardé pensando que algún día te lo daría cuando te casaras. Nicolás recordaba ese anillo. Su madre se lo había dado años atrás, aunque él nunca lo había usado, guardándolo en algún cajón de su casa. Lo que no les dije, Elena, continuó, es que ese anillo y ese collar son un par. Mi madre me dio el collar. Mi padre le dio el anillo a mi madre. Cuando se los di a ustedes, aunque en momentos diferentes, en circunstancias diferentes, era mi manera de mantenerlos conectados, incluso cuando no sabían el uno del otro. Diana sacó completamente el collar, examinando el medallón más de cerca bajo la luz. Nicolás se inclinó para ver mejor y se dio cuenta de que tenía una inscripción diminuta que nunca había notado. En el anillo, las mismas iniciales estaban grabadas en ambas piezas. Son una pareja, Diana dijo con asombro. Todo este tiempo, los llevaban conectados, Elena terminó. Incluso cuando no lo sabían, así como están conectados por sangre, por mí, por todo lo que compartimos. La revelación dejó a ambos en silencio. Nicolás sintió como si algo fundamental en su comprensión del mundo hubiera cambiado. Su madre, incluso en sus decisiones más dolorosas, había tratado de mantener algún hilo de conexión entre sus hijos. Mamá. Nicolás no sabía qué más decir. Las palabras parecían inadecuadas. Prométanme algo, Elena dijo, su voz debilitándose de nuevo. Prométanme que se cuidarán el uno al otro, que no dejarán que mi error, que las decisiones que tome, los separen. Ustedes son hermanos, son familia. Eso es más fuerte que cualquier cosa. Te lo prometemos, Diana dijo firmemente, mirando a Nicolás con una expresión que buscaba confirmación. Te lo prometo, mamá. Nicolás agregó, sorprendiéndose a sí mismo con cuánto lo decía en serio. Elena sonrió, una expresión de paz cruzando su rostro por primera vez desde que Nicolás podía recordar. Entonces, puedo descansar tranquila, sabiendo que no estarán solos, que se tienen el uno al otro. Sus ojos se cerraron de nuevo, pero esta vez no era el sueño intranquilo de antes. Era algo más profundo, más pacífico. Una enfermera entró para el chequeo de rutina, revisando los monitores de Elena con eficiencia profesional. Está descansando mejor de lo que ha estado en semanas, comentó la enfermera con una sonrisa. Sea lo que sea que estén haciendo, continúen. Le está haciendo bien verlos juntos. Después de que la enfermera se fue,
Nicolás y Diana permanecieron sentados en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Nicolás habló. Sé que esto va a sonar extraño, considerando que apenas nos conocemos, pero me gustaría conocerte mejor, de verdad, no solo como la persona que cuida de mamá, sino como mi hermana. Diana lo miró con ojos brillantes de emoción contenida. Me gustaría eso también. Tal vez podríamos empezar con un café o con cenar, lo que prefieras. Me gustaría eso. Diana sonrió genuinamente por primera vez desde que se conocieron. Pero solo si prometes no juzgar mi apartamento cuando eventualmente vengas a visitarme. No es exactamente un penthouse. No me importa dónde vivas. Nicolás devolvió la sonrisa. Eres mi hermana, y eso es lo único que importa. En ese momento, mientras estaban sentados lado a lado, velando a su madre dormida, algo cambió entre ellos. Las barreras de desconfianza y resentimiento comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por los primeros brotes de un vínculo que habían sido negados toda su vida. Afuera, la noche se profundizaba, pero dentro de aquella habitación del asilo había una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el calor de la familia encontrándose, del perdón borrando años de dolor, de la esperanza floreciendo incluso en las circunstancias más oscuras. Y Elena, aunque dormida, parecía sentirlo también. Su respiración era más fácil, su rostro más relajado, como si finalmente después de tantos años de culpa y secretos pudiera encontrar paz sabiendo que sus hijos, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino el uno hacia el otro. La jornada estaba lejos de terminar. Habría más conversaciones, más revelaciones, más momentos de dolor y sanación por delante. Pero por ahora, en este momento, con sus manos todavía entrelazadas en la cama de su madre, Nicolás y Diana habían dado el primer paso hacia algo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar, una familia verdadera. Las semanas que siguieron marcaron una transformación en la vida de Nicolás que él nunca habría imaginado posible. Cada tarde, después de terminar sus reuniones más importantes, conducía hasta el asilo. Allí encontraba a Diana, quien ajustaba su horario de trabajo para poder pasar las tardes junto a Elena. Los hermanos establecieron una rutina silenciosa, pero significativa. Se turnaban para leerle a su madre, sostener su mano, contarle historias de sus días. Elena, a pesar de su deterioro físico, parecía más vibrante que nunca. Sus ojos brillaban cada vez que veía a sus dos hijos juntos. A veces solo los observaba, sin decir nada, con una sonrisa pacífica en sus labios que hablaba de una felicidad profunda. Una tarde, mientras Diana estaba en el baño, Elena agarró la mano de Nicolás con sorprendente fuerza. «Hijo, necesito pedirte algo importante. Lo que sea, mamá». Diana. Ella ha vivido una vida tan difícil, tan sola. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Cuando yo no esté, prométeme que cuidarás de ella. No con dinero, aunque sé que querrás ayudarla, sino con tu presencia, con tu amor de hermano. Ella necesita familia, Nicolás, tanto como tú la necesitas a ella. Te lo prometo, mamá. Ya no está sola. Nunca más estará sola». Elena asintió, una lágrima rodando por su mejilla. «Eres un buen hombre, mejor de lo que merecía. No digas eso. Fuiste una madre maravillosa. Fui una madre que cometió errores terribles. Pero ustedes dos, ustedes son mi redención. Ver cómo se han unido, cómo se cuidan, es más de lo que me atreví a soñar». Cuando Diana regresó, encontró a Nicolás, limpiándose discretamente los ojos. Ella no preguntó, simplemente se sentó y tomó la otra mano de Elena, completando el círculo. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva que nadie quería reconocer, pero que todos sentían. Elena dormía más y hablaba menos, pero cuando estaba despierta, sus ojos seguían a sus hijos con una intensidad que grababa cada momento en su memoria. Una noche, Nicolás llegó más tarde de lo usual. Había estado en una junta importante, una que había postergado varias veces, pero que finalmente no pudo evadir. Cuando entró en la habitación, encontró a Diana sentada en la oscuridad, solo iluminada por la luz tenue del pasillo. «¿Está dormida?», preguntó en voz baja. Diana asintió, pero había algo en su postura que alertó a Nicolás.
Se acercó y vio que había estado llorando. ¿Qué pasó? El doctor habló conmigo hoy. Dice que es cuestión de días ahora. Tal vez una semana, si tiene suerte. Las palabras golpearon a Nicolás como un puñetazo, aunque sabía que este momento llegaría. Saber algo intelectualmente y enfrentarlo emocionalmente eran dos cosas completamente diferentes. ¿Se lo dijo a ella? No tuvo que hacerlo. Ella lo sabe. Diana se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me lo dijo esta tarde. Me dijo que está lista, que está en paz. ¿Cómo puede estar en paz? ¿Cómo puede estar lista para dejarnos cuando apenas nos hemos encontrado? Porque nos tiene a nosotros juntos. Eso era lo único que le faltaba. Diana miró a Nicolás, su rostro iluminado por las sombras. Pasó toda su vida cargando la culpa de habernos separado. Ahora que estamos unidos, puede irse en paz. Nicolás se derrumbó en la silla junto a Diana, la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que era niño lloró abiertamente. Diana puso una mano en su hombro, ofreciendo consuelo silencioso. No había palabras que pudieran hacer esto más fácil. Permanecieron así durante horas, dos hermanos unidos en su dolor, velando a la mujer que los había traído a este mundo y cuyo mayor deseo era verlos juntos. Los días siguientes pasaron en una bruma. Nicolás canceló todas sus reuniones, ignoró las llamadas de su oficina, dejó que su asistente manejara todo. Por primera vez en su vida adulta, el trabajo pasó a segundo plano. Solo importaba estar allí, con su madre, con su hermana. Diana dejó de ir a trabajar también. Su supervisora, una mujer mayor que conocía la situación, le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. El asilo se había convertido en su segundo hogar de todas formas. Elena entraba y salía de la conciencia. A veces despertaba lúcida, reconociéndolos, hablando con claridad. Otras veces estaba confundida, llamándolos por nombres equivocados o hablando de personas que habían muerto hacía tiempo. Pero incluso en su confusión parecía saber que estaba rodeada de amor. Una madrugada, cuando la ciudad todavía dormía, Elena abrió los ojos con una claridad sorprendente. Nicolás estaba dormitando en una silla, pero Diana estaba despierta, como siempre vigilante. «Diana, mi niña hermosa», Elena susurró. Diana inmediatamente se acercó, tomando la mano de su madre. «Estoy aquí, mamá. Necesito que sepas que no pasa un día sin que piense en ti. Desde el momento en que te entregué cada día de mi vida, me pregunté dónde estabas, si estabas bien, si eras feliz. Lo sé, mamá, lo sé. Fui una cobarde. Debí luchar más. Debí encontrar una manera». «No». Diana apretó la mano de Elena. «Hiciste lo que creíste correcto con los recursos que tenías. No eras una cobarde. Eras una mujer asustada tratando de hacer lo mejor para su hija. ¿De verdad me perdonas?» «Ya te lo he dicho. Te perdono. Completamente». Elena sollozó, un sonido quebrado pero aliviado. «Gracias, mi niña. Gracias». El ruido despertó a Nicolás, quien se unió rápidamente a ellas al lado de la cama. «Nicolás». Elena se giró hacia él. Tú tuviste que cargar con el peso de ser mi única razón de vivir después de que tu padre se fue. Eso no fue justo para ti». «Mamá, no». «Déjame terminar». Elena tosió, pero continuó. «Te presioné para que fueras exitoso, para que demostraras que habíamos valido la pena, tu padre y yo, incluso después de que él se fue. Te convertiste en mi proyecto, mi manera de probar que no había fallado completamente. Y en el proceso, olvidé simplemente amarte por quien eras. Me amaste perfectamente, mamá. Me diste todo. Te di todo excepto la libertad de ser simplemente mi hijo. Siempre tenías que ser el mejor, el más exitoso. Y mira lo que te hice. Un hombre que trabaja tanto que olvida vivir». Las palabras eran ciertas y dolían, pero Nicolás las necesitaba escuchar. «Pero ahora tienes a Diana», Elena continuó. «Ella te enseñará lo que yo no pude. Te enseñará que el valor de una persona no está en su éxito, sino en su capacidad de amar, de perdonar, de estar presente». Diana y Nicolás se miraron por encima de la cama, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Y Diana, Elena se giró de nuevo hacia su hija. «Nicolás te dará lo que yo no pude. Estabilidad, seguridad, un sentido de pertenencia, pero más importante,
Te dará un hogar, no un lugar, sino una persona que siempre estará allí, sin importar qué. Mamá, estás hablando como si fuera un adiós, Diana dijo, su voz quebrándose. Es un adiós, mi amor, pero también es un nuevo comienzo para ustedes. 2. No estamos listos para dejarte ir, Nicolás admitió, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nadie nunca está listo, pero es hora. Elena miró entre ambos, memorizando sus rostros. He vivido mucho más de lo que esperaba. He visto cosas que nunca pensé que vería. Y lo más importante, he visto a mis hijos juntos, unidos, cuidándose el uno al otro. Puedo irme en paz ahora. Te amamos, mamá. Diana y Nicolás dijeron al unísono, sorprendiéndose mutuamente con la sincronización. Y yo los amo a ambos, más de lo que las palabras pueden expresar. Elena cerró los ojos, una sonrisa pacífica en sus labios, más de lo que el tiempo puede medir, más de lo que la vida puede contener. Su respiración se hizo más lenta, más superficial. Los monitores comenzaron a cambiar su ritmo. Las enfermeras entraron silenciosamente, pero no intentaron intervenir. Sabían que este era un momento sagrado, un momento que pertenecía solo a esta familia. Nicolás y Diana sostuvieron las manos de Elena, uno a cada lado mientras ella tomaba sus últimos alientos. Y cuando finalmente su pecho dejó de subir y bajar, cuando los monitores emitieron ese sonido largo y continuo que significaba el final, los hermanos no se separaron. Se quedaron allí, conectados a través de la mujer que los había traído a este mundo y cuyo último acto fue reunirlos. Las semanas después del funeral fueron un borrón para ambos. Nicolás manejó todos los arreglos, insistiendo en que Elena tuviera el mejor servicio posible. Diana se dejó llevar, demasiado abrumada por el dolor para tomar decisiones. El funeral fue pequeño pero hermoso. Nicolás había contratado a las mejores floristerías, el mejor servicio, pero lo que hizo el evento realmente especial fue la presencia de Diana, quien leyó un poema que Elena había amado, su voz quebrándose, pero nunca deteniéndose. Después, cuando todos se fueron, Nicolás y Diana se quedaron solos frente a la tumba fresca. ¿Y ahora qué? Diana preguntó, su voz pequeña en el viento. Ahora cumplimos nuestra promesa, Nicolás respondió. Nos cuidamos el uno al otro. Pasaron semanas antes de que pudieran hablar sobre el futuro sin sentir que estaban traicionando el duelo, pero eventualmente la vida exigió que siguieran adelante. Nicolás invitó a Diana a cenar en su penthouse. Ella llegó nerviosa, sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo, pero Nicolás la hizo sentir bienvenida, sirviendo él mismo la comida que había ordenado. He estado pensando, comenzó Nicolás mientras comían, sobre lo que mamá dijo, sobre cuidarnos el uno al otro. Yo también he estado pensando en eso. Sé que tienes tu independencia y la respeto, pero me gustaría hacer algo por ti. No por obligación o culpa, sino porque eres mi hermana y puedo hacerlo. Diana lo miró con cautela. Nicolás, no necesito tu dinero. Lo sé, pero necesitas oportunidades. Mamá me dijo que siempre quisiste estudiar, que tus padres adoptivos planeaban enviarte a la universidad antes de morir. Diana bajó la mirada, asintiendo lentamente. Déjame ayudarte a cumplir ese sueño. No es caridad. Es lo que mamá hubiera querido. Es lo que yo quiero. Nicolás, ya tengo una edad. La educación no tiene edad. Por favor, Diana, déjame hacer esto. Después de mucha persuasión, Diana aceptó. Nicolás no solo pagó por sus estudios, sino que también le consiguió un apartamento más cerca de la universidad, en un edificio seguro y cómodo. Diana protestó al principio, sintiéndose como si estuviera aceptando demasiado, pero Nicolás le recordó que la familia se cuida, y ella eventualmente cedió. Los meses pasaron. Diana prosperó en la universidad, absorbiendo conocimiento como una esponja. Había elegido estudiar trabajo social, queriendo ayudar a otros que habían pasado por el sistema como ella. Nicolás la apoyó en cada paso, asistiendo a sus presentaciones, celebrando sus calificaciones. Pero la relación no era unilateral. Diana también le dio algo a Nicolás, una perspectiva diferente de la vida. Lo convenció de reducir sus horas de trabajo, de encontrar pasatiempos, de vivir en lugar de simplemente existir.
Empezaron a tener cenas semanales, a veces en lugares elegantes, a veces solo con comida para llevar en el apartamento de Diana. Nicolás descubrió que disfrutaba estas noches simples más que cualquier evento de negocios. Diana le enseñó a jugar juegos de mesa, a ver películas sin revisar su teléfono, a simplemente estar presente. Un año después de la muerte de Elena, Nicolás y Diana visitaron su tumba juntos. Habían establecido esto como una tradición, viniendo cada mes sin falta. «Creo que estaría orgullosa de nosotros», Diana dijo colocando flores frescas. «Sé que lo estaría». Nicolás puso su brazo alrededor de los hombros de Diana. «Nos tiene juntos, cuidándonos el uno al otro, exactamente como quería. ¿Sabes qué es lo más extraño?». Diana miró hacia Nicolás. «A veces me enojo con ella de nuevo, por haber esperado tanto para decirnos la verdad, por todos los años que perdimos. Yo también, pero luego recuerdo que sin su decisión de decirnos finalmente, podríamos nunca habernos conocido. Podría haber vivido toda mi vida sin saber que tenía una hermana que te mantiene honesto sobre tus hábitos de trabajo», Diana bromeó, «y un hermano que se asegura de que no vivas solo de café y pan tostado». Nicolás respondió en el Simonetti-Nospey. Mismo tono. Se abrazaron frente a la tumba de Elena, dos personas que habían sido extraños, pero que ahora eran familia en el sentido más verdadero de la palabra. Con el tiempo, la historia de Nicolás y Diana se convirtió en algo que contaban a otros, no como una tragedia, sino como un testimonio del poder del perdón y la familia. Diana eventualmente se graduó y comenzó a trabajar en un centro para jóvenes en el sistema de cuidado temporal, usando su propia experiencia para ayudar a otros. Nicolás, inspirado por su hermana, comenzó a donar significativamente a causas similares, no solo dinero sino tiempo. A veces, cuando Nicolás estaba en su oficina trabajando tarde, miraba la fotografía que ahora tenía en su escritorio, una imagen de él, Diana y Elena, tomada en una de sus últimas tardes juntos. Los tres estaban sonriendo, Elena en el medio, sus hijos a cada lado. Había sido tomada por una enfermera amable que había visto cómo la presencia de ambos iluminaba a Elena. En la foto, Elena parecía más joven, más feliz, más en paz de lo que Nicolás la había visto en años. Diana tenía una copia de la misma foto en su apartamento. A veces, cuando la vida se sentía difícil, la miraba y recordaba las palabras finales de Elena, que el valor de una persona no estaba en su éxito, sino en su capacidad de amar, perdonar y estar presente. Ambos hermanos llevaban sus respectivas joyas. Nicolás había comenzado a usar el anillo de su padre, y Diana nunca se quitaba el collar de su abuela. Los llevaban no como recuerdos de lo que habían perdido, sino como símbolos de lo que habían ganado. Una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias. La historia que había comenzado con dolor, secretos y separación, terminó con amor, perdón y unión. Elena había cometido errores que tuvieron consecuencias devastadoras, pero al final, su amor por ambos hijos había sido lo suficientemente fuerte como para unirlos, incluso cuando ella ya no estaba allí para verlo. Y en las noches tranquilas, cuando Nicolás y Diana se sentaban juntos a cenar, compartiendo historias de sus días, riendo de tonterías, simplemente disfrutando de la compañía del otro, podían sentir la presencia de Elena, no como un fantasma, sino como el amor que los mantenía unidos, el perdón que los había sanado y la familia que finalmente, contra todo pronóstico, habían encontrado. La vida no había sido fácil para ninguno de ellos, pero juntos, como familia, era soportable. Más que soportable, era bella, y esa belleza, nacida del dolor pero cultivada con amor, era el verdadero legado de Elena. No un legado de secretos y separación, sino uno de redención, perdón y el poder inquebrantable de los lazos familiares.